Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez, Arturo Ceseña y Alan Barrascut. El día de hoy ya es 1 de junio, es día lunes y terminó el tiempo de la Pascua. Como ustedes saben, en el día de Pentecostés, ayer terminó ese periodo y ahora la iglesia nos vuelve al tiempo ordinario que le llama. Y de aquí vamos a seguir todas estas semanas, si Dios nos da vida, hasta la fiesta de Cristo Rey, para entrar en un tiempo especial nuevamente, que es el Adviento. Pero para mientras vamos a seguir con la novena semana del tiempo ordinario, así es de que, sin más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias por este día nuevo de vida. Te pido, Dios bendito del cielo santo, que por favor envíes tu Espíritu Santo sobre de nosotros, Señor, para que nos des un espíritu de entendimiento y un espíritu de gozo y alegría al escuchar tu palabra, al entenderla, al estudiarla, Señor Dios bendito. Y concédenos, por el poder precioso del nombre de tu Hijo Jesús, que nosotros la podamos poner en práctica y llevarla en nuestra vida. Que este conocimiento, que esta lectura que vamos a leer, sirva para enriquecer nuestros corazones, nuestra fe, para fortalecernos en nuestra iglesia y para ser cada día mejores hijos e hijas tuyos. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús, invocando el nombre y la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, la primera lectura está tomada de la segunda carta de San Pedro, de los versículos del capítulo 1, versículos del 1 al 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y es San Pedro dándonos un saludo. Dice que se presenta a él como siervo y apóstol de Jesucristo, dice, y a los que compartimos, o dice que comparten con nosotros el privilegio de la fe por la justicia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador Jesucristo, que la gracia y la paz abunden en nosotros por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Salvador. Mire qué belleza el deseo de San Pedro, escrito hace 2000 años, el primer papa. Les deseo a ustedes, dice, que por el conocimiento, que por la gracia y la paz de Dios nuestro Salvador, abunde en nosotros el conocimiento de Dios y de Jesús el Salvador. ¿Y por qué diría eso San Pedro? Porque precisamente eso es lo que nos da una ruta, el conocimiento de la Escritura, el entendimiento de la palabra de Dios, nos pone a salvo. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, y nos desea que la gracia y la paz del mismo Dios esté en nosotros por este mismo conocimiento. Dice, el poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Es decir, el Señor nos eligió a usted y a mí y a todos los que nosotros tenemos que llevar la palabra. También están elegidos, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque no conocen. Y ese es el mandato que nos dejó el Señor. Vayan y hagan discípulos míos. ¿Se recuerda? Y entonces dice, con estas mismas promesas grandes y valiosas, para que nosotros participemos de la naturaleza divina, dice, y escapemos a la corrupción de este mundo. Es decir, tenemos que huir de las ocasiones de pecado, cerrar nuestros ojos a las ocasiones de pecado, nuestros oídos a los malos consejos, nuestros apetitos, dice, a lo del mundo, a lo que ofrece el mundo. Dice, así que no ahorren esfuerzos, dice, por añadir a la fe. Es decir, no solo es la fe, sino que hay que añadir a la fe. Y nos da un listado de 7 virtudes. A la fe, dice, la virtud del conocimiento, ya lo mencionamos. Al conocimiento, el dominio propio.
no ser arrebatado, no ser, dice, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la piedad, a la piedad, el afecto fraterno, y al afecto fraterno, el amor. Y esta es palabra de Dios. Mire qué consejos más excelentes. Yo le invito a que los lea, que los medite y que, como siempre le he dicho, que los podamos poner en práctica. Eso es lo más importante de la palabra de Dios. Y ahora nos regresamos entonces al Evangelio. La iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos. Yo pienso que toda esta semana creo que es Evangelio de San Marcos y luego nos vamos a pasar probablemente a San Mateo. No recuerdo ahorita, no tengo en mente o enfrente de mí el calendario litúrgico que la iglesia propone, pero creo que es Marcos ahorita esta semana y después nos involucramos, vamos a sumergir en el Evangelio de San Mateo y obviamente pues al final, ya casi llegando al final de año, es San Lucas, porque es no solo tiempo de Adviento, sino final del tiempo ordinario. Perdón. Dice Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Marcos capítulo 12, del 1 al 12, y relata al Señor la lectura de la parábola de los viñadores que no cuidaron la viña. Dice, se puso a hablarles con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar, construyó una torre y se la arrendó a unos viñadores y se marchó. A su debido tiempo envió a un sirviente a los viñadores para cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon, lo despidieron con las manos vacías. Les envió un segundo sirviente y ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron. Y a otros muchos, y a otros los apalearon y a otros los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido. Lo envió en último término, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, lo matamos y la herencia será nuestra. Así que lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y entregará esa viña a otros. ¿No has leído aquel texto de la Escritura que dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? Intentaron arrestarlo porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Y esta es palabra de Dios. El Señor Jesús viene bien recto como es Él, bien claro, es lo que quiero decir, no, sin ninguna intención de ofender, pero hablando la verdad, aclarando lo que está sucediendo. Y les dice a estas gentes, les revela. Por eso ellos sintieron que era para ellos lo que estaba diciendo el Señor Jesús, porque les dice exactamente lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es ese viñedo. Y fíjese que el Señor Jesús está reclamando no a las gentes del pueblo, sino a los jefes, a los viñadores. No tiene nada que ver con la viña. A lo mejor la viña sí da buen fruto, pero son los jefes los que arruinan el fruto para el dueño de la viña, que es Dios. Y entonces Él les hace ver qué hará, porque dice que les mandó un sirviente, les mandó otro, dando a entender de la cantidad la cantidad de profetas que había enviado, y a todos los mataban. Y por último a su hijo. Y les hace
la lectura esa del Salmo 118, que es esencial porque dice, la piedra angular. Los romanos y los constructores hasta la fecha también, si usted hace un arco, aquí la piedra que va aquí es angular, porque el arco que está aquí, si no tiene sostén y este arco se hunde, pero la piedra angular, porque tiene ángulos, la piedra angular la ponen, sueltan los otros dos arcos y la estructura se sostiene por la piedra angular. Sin esa piedra todo se derrumba, todo se cae. Y les está diciendo a los constructores, rechazaron los arquitectos esa piedra angular. No quisieron reconocer al Señor para que no se cayera toda la estructura. Y el Señor dice, la viña le pertenece al dueño. La viña le pertenece al dueño. Pero a quienes se las confió no han podido responder sobre esa viña. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana, esto es bien fácil, nada más aventar una piedra y juzgar y escupir y gritar sobre los judíos y sobre los jefes y sobre... Pero nosotros, mi querido hermano, usted y yo, tenemos también una viña. Tenemos que cuidar de esa viña, no podemos rechazar esa piedra angular que es el Señor de nuestras vidas. Revisémonos nosotros cómo estamos. Y también nosotros mismos somos una viña que el Señor plantó su Espíritu Santo en nosotros. Cuando nacimos, cuando fuimos bautizados, lo vimos ayer. ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cómo está nuestra cosecha? ¿Hemos rechazado nosotros la palabra del Señor o estamos dispuestos y abiertos a entregar un buen fruto? Y si no hemos dado un buen fruto, pedir la luz del Espíritu Santo para reparar nuestra tierra, reparar nuestras acciones. Conforme nos dice San Pedro en su primera carta, a la fe añadir virtud, dominio propio, conocimiento de Dios, amor fraterno, caridad. Que así sea para todos nosotros y que meditemos durante todo el día de hoy sobre esta palabra bendita y gloriosa para poderle entregar buen fruto al Señor, con la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo y con la intercesión de María Santísima. Es posible que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.